Dios. Una de las alabanzas dice, yo sé quién soy tu hijo y tengo identidad. Y la cantamos y decimos, así es, amén, gloria a Dios. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Amén. ¿Te sabes hijo de Dios? ¿Te crees hijo de Dios? No soy. Pero también tienes que creerte. O sea, sé que eres hijo de Dios, pero si no crees que eres hijo de Dios, no vas a vivir como hijo de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿te crees hijo de Dios? Entonces, vivimos como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Vivimos como hijos de Dios? ¿Le bajamos el volumen a Lulú y se lo subimos a los demás o cómo? Se tiene que ir una sola voz. No, se tiene que ir una sola voz y con autoridad, sin temor. No seas tímido. Estás en la casa de Dios. Estás con la familia de Dios. Si aquí te da pena decir soy hijo de Dios, afuera no lo vas a mostrar. En tu vida diaria no lo vas a vivir. Y desafortunadamente, mucho hijo de Dios vive con vergüenza de decir que es hijo de Dios. Y es penoso. ¿Sabes que es un privilegio ser hijo de Dios? ¿Sabes que Dios tomó a bien mirarte y por amor a ti mandó a su hijo para que a través de ese sacrificio, por su sangre, tú seas justificado y hoy seas su hijo, con su identidad, con su genética, con su carácter? Entonces te vuelvo a preguntar, ¿te crees hijo de Dios? Sí. Ya sé que eres. ¿Crees que eres hijo de Dios? Necesitamos creerlo. Tú cuando aceptaste a Jesucristo, eres hijo de Dios. Pero si no crees que eres hijo de Dios, no voy a vivir. Sé que hay un Dios, pero si no creo en su palabra, no voy a vivir su palabra. ¿Sí me estoy explicando? Es más, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú estás sentado juntamente con Cristo, pero en las situaciones diarias de la vida se nos olvida. Es un error que he visto, desafortunadamente. Ayer me preguntaba una persona que por qué yo era diferente a todos los cristianos que él conocía. Les dije, pues no sé qué cristianos conozcas, yo no soy cristiana, empezando por ahí. Me dice, entonces, ¿qué religión tienes? No tengo ninguna religión. Estoy en contra de la religión, de todo tipo de religiosidad. Me dice, ¿cómo es eso? Pues si yo sé que te congregas y que predicas la palabra. Sí, pero no soy religiosa. No entro de un parámetro religioso, para nada. Amo a Cristo. Me dice, ¿pero por qué? Hay mucho creyente en Cristo que no es así, que enjuicia, que condena, o que una cosa es creer en Cristo, otra amar a Cristo y otra ser agradecido con Cristo y otra conocer a Cristo. Si tú conoces a Cristo, amas a Cristo y eres agradecido de Cristo, te sabes hijo de Dios, te crees hijo de Dios y vives como hijo de Dios. Tenemos su carácter, ¿estás de acuerdo? Escrito está que tenemos su mente. Pero ¿estás de acuerdo que nos volvemos religiosos en esa parte y aquí todo es excelente y todo es victoria y gloria a Dios? Pero en mi vida diaria, ¿de verdad? No te estoy enjuiciando, es para que te autoanalices. ¿De verdad estoy viviendo como hijo de Dios? Cuando me duele la cabeza, ¿le está doliendo la cabeza al hijo de Dios? Cuando me enojo, reviento y aviento cosas y miento madres, ¿es el hijo de Dios? Cuando sucede algo que no me gusta, ¿actúa el hijo de Dios o actúa la antigua naturaleza? En 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si alguien trae su Biblia y lo lee, me dice si no dice así. He aquí, todo es nuevo. Yo te voy a hablar de mí para no herir susceptibilidades. Yo llego a los pies de Cristo, recibo a Cristo, entonces nueva criatura soy. ¿Estás de acuerdo? Dice, todo lo pasado ya no es, todo es nuevo. Pues, ¿qué crees? Que en mi vida no fue así. Acepté a Cristo, empecé a ser hija de Dios, pero seguía viviendo con todo lo pasado. Nada era nuevo. Te estoy hablando de mí. Yo sé que en tu vida no es así.
Yo sé que a partir de que recibiste a Cristo todo es nuevo. Mis acciones, mi manera de hablar, mi manera de pensar, seguía siendo la misma. Sucedía una situación y seguía actuando igual que antes de tener a Jesucristo. Y seguía con las mismas situaciones. Entonces ese versículo no es real. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. De aquí en adelante todo es nuevo. ¿Por qué seguía yo viviendo lo mismo? ¿Pero qué crees? Que yo asistía? Es más, desde un inicio que acepté a Jesucristo, Dios tomó a bien y me tomó por fiel y me puso en un ministerio. Yo podía decir, estoy en Cristo, le sirvo a Cristo, es más, predico la palabra, pero mi vida seguía exactamente igual. Y yo podía decir en mi mente, esto no funciona, todo sigue igual. Escrito está que todo es nuevo. ¿Dónde está lo nuevo? Basarte en lo que dice la palabra y llevarla a cabo. ¿Cómo? Ahorita les hice una pregunta. ¿Son hijos de Dios? Sí, sé que soy hijo de Dios. ¿Te crees hijo de Dios? Si me creo hijo de Dios, ahorita lo que tú decías, sé que toda esta palabra es para mí. Dice que todas las cosas escritas de mí están aquí, ¿estás de acuerdo? En Salmo 139. Dice que mi embrión vieron sus ojos y de siendo un embrión me maravillé de todas las cosas gloriosas y sorprendentes que Dios preparó para mí. Dice que antes de la fundación del mundo, Él me escogió y me predestinó, me hizo un destino, ¿estás de acuerdo? Pero yo me pongo a pensar en la mente natural, te estoy hablando en una mente natural. Dios se tomó tanta molestia en crearme, en formarme, en darme una identidad para yo vivir igual. Conozco su palabra, lo conozco a Él, me atrevo a decir que lo amo. Pero es que no soltaste ni siquiera el pasado, nunca le entregaste realmente a Dios todo ese pasado y lo sigues trayendo. Sigo con las mismas actitudes. ¿Y por qué sigo con las mismas actitudes? Porque sigo con la misma conciencia. ¿Cómo se transforma la conciencia? Ahorita dieron las claves. Conociendo el corazón de Dios. Puedo conocer el corazón de Dios. Yo, Cintia, sé perfectamente cuál es el propósito de Dios para mi vida. Yo te lo estoy hablando, yo. Yo sí sé cuál es el proyecto de Dios para mi vida. Sé cuál es el plan perfecto y cómo ha trazado un camino para que yo ande sin tropiezo. Lo sé perfectamente. Pero tú has dicho que a Dios hay que recordarle las cosas, bueno, las promesas, no porque Él no te las vaya a cumplir, sino porque tú las tienes. Más que recordarle eres recordarte tú. Pero ahorita te estoy hablando, yo lo sé, yo me la recuerdo, me digo tiruririru. Me recuerdo la palabra, hablo las promesas. Es más, diario las establezco en mi vida. Pero no las crees. No las hago parte de mi vida porque sigue una antigua manera de pensar, una antigua conciencia que yo no he permitido que sea renovada. Realmente, yo te pregunto, te estoy hablando de mí, pero te lo paso al costo. ¿Te has visto juntamente con Cristo crucificada? Está escrito, no es algo que yo me haya sacado de la manga. Estamos juntamente con Cristo crucificados. Es porque tienes que morir. Jesucristo en la carne se llevó todo pecado. Y si yo estoy con Cristo en la cruz, está el pecado. Está mi manera de pensar, está mi pasado, están mis tradiciones, están mis costumbres, está todo lo que yo crea, aún mis glorias, está en la cruz. Y con Cristo juntamente resucité. ¿Estás de acuerdo? ¿Jesucristo resucitó igual? No. Entonces, si tú y yo resucitamos y somos nuevas creaciones, ¿por qué seguimos con conductas antiguas? Bueno, te hablo de mí. ¿Por qué sigo haciendo cosas que antes me placían?
porque hoy sé que vivo en la gracia y que todo me es perdonado? Yo le pregunto a Dios y digo, esta pregunta me la hicieron. ¿Realmente vivimos en la bendición? ¿Vivimos en la gracia? Le dije, sí. Que la disfrutes y que sea manifiesta es otra cosa. Yo como hija de Dios me pertenecen todas las bendiciones y la gracia está en mi vida. Pero déjame te digo que gente cercana a mí, en Cristo Jesús, he visto destruirse aún dentro de la gracia, por no permitir que esa gracia transforme su manera de pensar, por no creerse el Hijo de Dios y no creer en la palabra. ¿Sabías que Satanás se sabe la palabra? ¿Sabes que Satanás cree en Dios? ¿Sabes que Satanás conoce a Dios? Y no es suficiente para ser buena persona. Espero me entiendas. Me puedes hablar que conoces a Dios, me puedes hablar que te estás congregando, me puedes hablar que te sabes la palabra, me puedes hablar que oras y que lees y todo, y tu vida sigue igual porque no hay un cambio de conciencia. ¿Qué es la conciencia? El conocimiento de sí mismo, tu vida pasada, tus recuerdos y tus memorias. Y puedo tener 25 años en Cristo, 30, 40, 50 años y yo seguir con las mismas actitudes. ¿Tiene la culpa Dios? No. ¿Tiene la culpa el diablo? Tampoco. Yo no estoy permitiendo una renovación de mi alma. Yo no me estoy considerando esa nueva creación y no estoy permitiendo que eso nuevo esté en mi vida. Dice en Efesios, vete para allá, 4:17, perdón. Sí traen su Biblia, ¿verdad? Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hoy que habló Dios, lo expresó Rocío. No endurezcas tu corazón, yo vivo ahí. Y se está confirmando con la palabra. Esto requiero en el Señor, que ya no andes como antes andabas. Entonces, si tengo que dejar de hacer cosas, te voy a decir algo, y no es ley. ¿Quieres vivir como se vive en el cielo? Sí. La carne no puede ni quiere. Dice que el que siembra para la carne, de la carne cosecharás. Es una ley. Por eso te dejó de amar Dios y por eso me salí de la gracia. No, ¿cómo te estás moviendo? ¿Sigues actuando como antes de Cristo? Vas a seguir recibiendo lo mismo. El necio hace las mismas cosas esperando resultados diferentes. No vas a recibir otros resultados si sigues haciendo las mismas cosas. Si sigo actuando igual que antes de recibir a Cristo, voy a seguir con la misma situación. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con altivez toda clase de impureza. Mas nosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de tu mente. Vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creo y en el nombre de Jesús nuestros ojos de nuestro entendimiento están abiertos. Amén. La palabra es muy clara. Dice, tú no has aprendido así. Y te dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, de tus formas, de tus actitudes, de tus reacciones inclusive, de tus costumbres, de tu sistema. Dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente.
Cambia tu manera de pensar, así dice en Romanos 12:2. Transforma tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Sabes cuánto hijo de Dios he escuchado? ¿Por qué no pasa nada extraordinario en mi vida? Y por amor hay veces me callo y digo, porque sigues pensando de la misma forma y sigues actuando de la misma forma. Tú eres una nueva creación. Para recibir las cosas del cielo es sentada juntamente con Cristo. Y cuando yo sigo actuando en el pasado, me paro del trono. No es que Dios me esté castigando, no es que Dios no me esté bendiciendo, es que yo sigo con las mismas actitudes, sigo recibiendo lo mismo, aunque soy hijo de Dios y me merezco por la gracia toda esta bendición. Pero mi actitud, mi manera de mover, sigue siendo como la del mundo. Sigo recibiendo exactamente las cosas del mundo, aunque a mí me pertenece todo lo del cielo. Uso la gracia para decir, en el nombre de Jesús no tengo ya consecuencias de estas acciones que estoy haciendo. Si estuvieras actuando, en fe, no estarías actuando en esa área. Estoy usando la fe como varita mágica por un accionar en mi carne. ¿Sí me estoy explicando? Aún la gracia te puede cubrir. Pero voy a vivir de esa manera. Me tropiezo, me caigo, me levanto, me tropiezo, me caigo, me levanto. ¿Ese es el sentido de la vida del Hijo de Dios? ¿Seguir viviendo como viven los del mundo? Mientras no haya una transformación de mi manera de pensar, voy a seguir viviendo el mismo círculo. Puedo cambiar de dirección, puedo cambiar de pareja, puedo cambiar de trabajo y voy a seguir la misma situación porque mi manera de pensar es la misma. Mientras no sea renovado, dice aquí, mi entendimiento de mi mente, no me voy a poder revestir del nuevo hombre. Y te invito que subrayes y lo estudies y que el Espíritu Santo te revele en qué áreas seguimos haciendo las mismas cosas. ¿Por qué no estoy viviendo esa bendición? ¿Por qué no estoy manifestando en un área de mi vida? Yo te lo puedo decir. Mira, en la sanidad, bendito Dios, mi cuerpo ha recibido engaños, pero sé tomarla rápidamente la sanidad. Sé someter mi carne a obediencia a Cristo Jesús, pero en ciertas áreas no. Me doy cuenta que sigo con ciertas actitudes o contestaciones que antes tenía. Sigo viviendo lo mismo, ¿estás de acuerdo? Y luego le digo a Dios, ¿por qué? Estás actuando como antes, sigues sembrando lo de antes. ¿Qué tipo de semilla estás sembrando para que germine un buen árbol y dé un buen fruto? ¿Te estás tragando un fruto amargo? Recuerda que sembraste. No te lo está mandando Dios. La situación que estamos viviendo no proviene de Dios ni proviene del diablo. Sí viene, dice una parte de la Biblia ahí mismo en Efesios, y creo que es más, vamos a leerlo. ¿Nos quedamos en cuál? ¿En el 25? Por lo cual, desechando mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Y te está hablando de un cambio de condición en el 28. El que hurta, ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Quítense de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldecencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Te está hablando una diferencia y un sistema de vida diferente. El que antes enojaba, dice, enójate, pero no peques. ¿Qué significa no pecar? No permitas que el enojo domine tu carne. No permitas, y te estoy hablando de enojo, puede ser cualquier emoción. No permitas que ningún tipo de emoción domine, porque va a cerrar en el blanco. Eso significa pecar. No vas a permitir que entonces la gracia sea manifiesta, porque estás permitiendo que una emoción, cualquiera que sea, domine. Dice, no des lugar al diablo. Toda emoción le permites al diablo entrar. Pasa algo y me siento culpable. Fue porque hice esto. Sí, efectivamente, pero no es para culpa, es para que reflexiones. ¿En qué estoy actuando de la misma forma que antes que recibí a Cristo?
Aquí somos puras personas inteligentes y sabemos lo que es correcto e incorrecto. Sé lo que es bueno para mí y lo que no es bueno para mí. No somos tontos. Sé que si meto mi mano en el fuego, me voy a quemar. Sí lo sabemos, ¿verdad? Sí somos personas inteligentes. Nadie nos tiene que decir, platicaba yo con Isman en lo personal, le dije, yo no he sufrido nunca de alcoholismo, sufrí del alcoholismo por una persona que tomaba y me dañó, pero yo como no he tenido esa tendencia, no llego a comprender, le digo, de verdad, me gusta, me puedo tomar una piña colada, me puedo tomar un tequila, un whisky, sí te lo tomo, pero digo, cuando yo veo la persona que está tomando al grado de que se le entume el cerebro y ya no coordina sus movimientos, se cae, que al otro día está vomitando, yo no logro entender por qué llegan a ese nivel. Una cosa es que te guste y que estés tomando, estés conviviendo, pero que ya pierdas el control de decir ya, porque ya mi cuerpo se está como mareando, yo no logro entenderlo. Me dice Isman, es que el mismo alcohol te va haciendo que tomes y pierdas precisamente la noción de que ya tu cuerpo está perdiendo el control. Le digo, sí, pero a lo mejor en mi mente natural no alcanza a comprender porque considero a la persona que está tomando una persona inteligente. Y digo, al otro día le duele la cabeza, se siente crudo, tiene vómito, no es perdón, y no quiero ofender a nadie, de una persona tonta. Si sabe la consecuencia, no estoy diciendo que no gustes de tomar algo, pero ten el dominio. Si yo sé que comiendo mucho, voy a sentir mal y a lo mejor hasta vómito me da, entonces tu mismo cuerpo te dice hasta ahí, ¿estás de acuerdo? Si tú y yo somos personas inteligentes y sabes qué es lo correcto e incorrecto, que si yo actúo de tal forma, digo, ya lo sabemos, es una película que hemos visto, sabes el final, ¿por qué seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma escena? Con diferentes actores. Pero sigo actuando y sigo hablando y sigo reaccionando de la misma forma. Aquí en Efesios te está hablando, no des lugar al diablo, no le permitas al diablo robarte lo que ya te pertenece. Y la manera de permitir al diablo es actuando como si no tuviéramos a Cristo, como si no fuéramos nuevas creación. Todo es nuevo, todo es pasado. Entonces aquí te está diciendo, el que robe ya no lo haga. El que antes tenía ciertas actitudes, esfuérzate en la gracia. No estoy diciendo en tus fuerzas. ¿Y cómo me voy a esforzar en la gracia? Yo le voy a entregar esa situación a Dios y voy a permitir que Él sane esa área. Pero tengo que permanecer, no nada más asistir, verdaderamente permanecer para que Él sane. ¿Cuál es la necesidad? Voy a hablar de tomar, o de dormir, o de comer, o de enojarme. Yo platicaba con Kenny y le decía que le pensaba decir a una persona que si no se cansaba de toda la vida estar enojado. Toda la vida está enojado. Por todo y por nada. Si respiras o porque no respires. Por todo. Si parpadeaste rápido o porque no parpadeaste. Todo le molesta porque él cree que el mundo está confabulado en su contra. Fue creado para que el mundo lo apedreara. Decir, ¿qué pasa por tu mente que toda la vida estás enojado? ¿Ese es el sentido de tu vida? ¿Llegar a viejo enojado? ¿Morirte enojado? ¿No disfrutar la vida, no disfrutar lo que estás porque estás enojado? Estás enojado porque naciste, pero ya estás aquí. O sea, ya, enójate con tus papás y luego perdónalos y continúa. Vamos, si alguien se enoja conmigo, perdón, el problema es de la persona. Yo estoy de lo más tranquila. Y la persona puede estar que se la lleva y decir, ¿por qué respira? Pues porque a Dios le plació. ¿Por qué no le cae un rayo? Porque estoy cubierta con la sangre de Cristo. El que está enojado conmigo va a vivir enojado. Y más porque si ve que me avienta lo que me aviente, no me va a caer. Si tú guardas un resentimiento, tú lo estás guardando. A la persona no daña.
Si tú guardas un rencor, tú lo estás guardando, digo, muy clara la palabra, guardando. La otra persona va a seguir su vida. Hay una prima, su esposo falleció cuando su niño tenía 2 años. Su hijo tiene 35 años. O sea, estamos hablando, ¿cuántos años de muertos? 33 años. Y ella sigue enojada con su esposo. Está enojada y guarda odio en su corazón. Porque lo mataron por imprudencia. Él sabía que lo iban a matar. Y ella le dijo, no vayas a ese lugar. No, es que sí, ya te amenazaron de muerte, no vayas. Sí, pues soy bien chicho, lo mataron. Entonces ella guardó ese coraje porque su ego le ganó más que el amor a su esposa y a su hijo. Pero 33 años viviendo con ese odio y no poder rehacer su vida. Y déjate de eso, ese odio lo transmitió a su hijo. Y su hijo no ha podido ser libre, ni vivir en paz. Si nosotros continuamos con una manera de pensar pasada, ¿qué estoy encarcelando? ¿Qué no estoy permitiendo que la gracia sane? ¿Cómo quiero vivir la abundancia de riquezas si sigo actuando como si no fuera rico? ¿Cómo puedo vivir en sanidad si me acepto como enfermo? ¿Cómo puedo vivir en paz si toda la vida estoy enojada porque de niña un perro me mordió? Porque alguien me sacó la lengua, porque alguien me lastimó. Sí, ya fue, pero hoy me corresponde a mí la felicidad y la dicha. ¿Qué tanto poder le estoy dando a mi pasado que no me permite vivir lo nuevo? ¿Realmente yo, hija de Dios, me estoy vistiendo con esa vestidura divina que Cristo me dejó a través de su sangre? ¿Estoy aprovechando la bendición del gran yo soy o vivo en una esperanza? Dice la palabra de Dios, en lo que lo poco es fiel, en lo mucho lo pondré. Y el que no es fiel en lo poco, aún lo que tiene, se le quitará. Esto es algo muy fuerte. ¿Estás siendo fiel con lo que en este momento tienes? ¿Estás siendo agradecido con tu vida para llevarte a lo mucho? Pero si no estoy valorando lo que Cristo hizo, que de aquí en adelante todo es nuevo, toda mi vida pasada ya no vale, decía Pablo, lo tengo estimado por basura, por seguir la gloria de Dios. A lo mejor si antes fui muy chicha y muy camiona y me tragaba el mundo y lo cagaba en pedacitos, ya fue. Hoy en Cristo Jesús no me trago al mundo, lo transformo. Tiene que cambiar mi manera de pensar. Si antes me sentía una mujer empoderada, hoy sí tengo un poder verdadero. De no de someter las cosas, someterme a mí. Usar el dominio propio para mi vida, para verdaderamente vivir como se vive en el cielo. Dice en Efesios 5:11, no te hagas partícipe de las obras de las tinieblas, sino repréndelas. Vuelvo a lo mismo, te considero una persona extremadamente inteligente y sabia. Nosotros mismos nos damos cuenta en qué me hago partícipe del diablo. Y no te estoy hablando de cosas del mundo, te estoy hablando de tu carácter. Hace 8 días Dios nos mostraba a través de los pecados capitales la diferencia. Sabemos que podemos tener ira, envidia, etcétera, gula, lujuria, pero también sabemos lo contrario. Tú mismo te conoces y sabes en qué área puedes estar padeciendo. Dice, no te hagas partícipe en eso con el diablo, más bien repréndelo. Reprende esa emoción, reprende esa manera de pensar, reprende esa accionar de tu vida. ¿Estás actuando de verdad hoy como hijo de Dios? Dice la palabra de Dios, el que antes me conoció en la carne, hoy no me conoce. ¿Realmente hoy te estás conociendo como hijo de Dios? ¿O te sigues viendo como te criaron, como tú te consideraste, conforme a tu juventud? ¿Te sigues viendo de esa manera? ¿O hoy te estás conociendo? Porque sabes que es un conocimiento diario. Es una palabra viva, eficaz.
Es un constante crecimiento, es un constante renovación. Yo sé que cuando llegaste a Cristo un versículo te dio una cosa y hoy Dios te lo está hablando de diferente manera. La misma palabra es un constante crecimiento y constante renovación. Si tú recuerdas, Dios cambió nuestro sistema tan solo en la congregación, la manera de hablar la palabra. Dios está ahorita trabajando directamente contigo. Dios te está diciendo, súbete a la barca para que pases al otro lado. ¿Seguimos en la barca? Qué bueno, porque sigues con Cristo, pero en la barca es la renovación del entendimiento para poder pasar al otro lado. No podemos seguir esperando que sea Dios el que haga todas las cosas en mi vida y seguirme enojando porque no las hace. Yo le decía a una persona esta semana, ¿qué pasa si Dios no concede lo que tú pides de la forma que tú lo estás diciendo que lo haga? ¿Qué pasa contigo? Con Dios yo sé que no pasa nada. En primera, Dios no te va a conceder lo que estás pidiendo, ya te lo dio. Pero si no tienes la conciencia que ya te lo dio, no lo puedes tomar. Pero es que no me lo dio como yo quiero, del color que yo quiero y en el lugar que yo quiero, y como yo lo quiero. Y estamos como, ese ratito Ernesto estaba buscando un metro, y entra a la oficina y está en los cajones y demás, y Lulú entra y le dice, ahí está, arriba. No, ese no, es que quiero uno, no sé de qué color, ¿no? Amarillo, rojo, y así, perdón, necesitas el metro, necesitas el color, ¿no? ¿Cuántas veces? O sea, se oye algo chusco. Pero si Dios no hace las cosas como yo digo y como yo quiero, me enojo. Pero estoy actuando de una manera de pensar antigua. Dice que la bendición es como el viento. No sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Yo en lo personal le digo, no me interesa cómo llegue. Sé que viene, Señor. Solamente hazme verla. Que no sea como mis hijos que le dijo, ¿me traes por favor, no sé, mis lentes? ¿Dónde están? Arriba, hijo, ¿no? En el atril. Y te vacían todo, hijo, arriba, y no los ves. ¿No les ha pasado? Que o te mandan, o tú vas a buscar algo y no lo ves. Y está ahí. Que tengamos la capacidad de ver la bendición. Como venga, es bendición. No te va a causar ningún mal. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿cómo dice? En vida nueva. Fuimos sepultados juntamente con Cristo y hoy somos resucitados para gloria del Padre, para que andemos en una vida nueva, en un cambio de actitud, en un cambio de pensar, en una mente totalmente renovada. Mateo 9:16. Mateo 9:16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echar el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Dice, no puedes echar vino nuevo en un odre viejo. No puedo recibir lo que viene del cielo en una naturaleza antigua. Dice, pero un odre nuevo sí puede recibir el vino nuevo y los dos permanecen. No puedo esperar un cambio de sistema de vida si sigo actuando como la vieja naturaleza. Creo que la palabra es muy clara. Dice, se va a romper, entiende, el hombre natural dice que no puede percibir las cosas del cielo. El hombre viejo no tiene la capacidad de recibir las cosas del cielo.
Es muy clara la palabra. El que puede recibir es la nueva creación, una nueva mente, un nuevo sistema de vida. Dice que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Te quitó de las tinieblas para que vivas hoy en su luz. Pero yo me aferro a vivir en el mismo sistema. No voy a recibir nada diferente mientras no cambie mi manera de pensar. Mientras yo no le permita a Dios renovar mi mente y empezar a esforzarme yo, a darme cuenta qué actitudes sigo teniendo de la vieja naturaleza. No nos dicen, no erréis, Dios no puede ser engañado. No me voy a creer, aunque lo sea, santo, puro y sin mancha, y actuar como si no lo fuera. Vivo en la gracia. ¿Disfruto la gracia? ¿O uso la gracia para permanecer igual? ¿Sigo haciendo las mismas actitudes? Estoy como algunas parejas que dicen, así me conociste y así me amaste. Sí, mijo, pero tenías 16 años, hoy tienes 50. O sea, madura, ¿no? Antes actuabas de esa forma porque tenías 16 años y pensabas como joven de 16 años. Hoy piensa como un adulto de 50 años. Esteban nos puso el ejemplo y muy claro de joven, adulto y persona madura y sabia, con experiencia. Pero qué necesidad, entonces tengo que esperarme a tener 70, 80 años. ¿O puedo a la edad joven tener la madurez y sabiduría del viejo? En Cristo Jesús la puedes tener, pero depende de ti. Si me justifico porque estoy joven y sigo actuando de la misma forma, entonces no estés esperando las cosas del cielo. Dicen, no se puede echar vino nuevo en un odre viejo. No lo estoy diciendo yo, está escrito. No puedes ponerle a un vestido viejo algo de la palabra y decir, con eso el vestido va a quedar guau. Dice, porque se va a romper. O eres nuevo o eres nuevo. No hay más. Eres nueva creación. Soy nueva genética. Hoy vivo una nueva vida. Dice que yo fui sepultado juntamente con Cristo para resucitar a una nueva vida. Ya no me corresponde vivir lo viejo. Entonces cambio de mujer y cambio de marido, no. Te está hablando de una manera de pensar. Y hablo a las parejas, son los dos. Porque si uno solo se renueva, el otro se queda. Requiero ser renovado. Si yo soy renovado, voy a ayudar a renovar y voy a ayudar a que se renueve. En mí está que hoy mis hijos vivan lo nuevo. A mí hace unos días estuve en una conferencia y algo que me pegó como no tienes una idea y me dolió en las vísceras tremendamente. Y creo que ya se los expresé. ¿Quieres que tus hijos vivan de diferente manera? ¿Por qué crees que van a vivir de diferente manera si tú sigues siendo igual? Todo se trata de formación y si tú no has tenido una formación nueva, vas a seguir dándole lo mismo a tus hijos y van para lo mismo a tus hijos. Y a mí me pegó y me dolió. Puedo orar mucho, pero si mi actitud no es diferente, estoy sembrando lo mismo que sembraron en mí. Y es algo muy fuerte y se trata de responsabilidad. Y Dios me puso como maestro de mis hijos. Pero si soy un maestro que no aprende, que no está en un constante crecimiento, le voy a seguir enseñando la tabla del 2. Y ya se la saben. Quiero cosas nuevas, tengo que aprender cosas nuevas. Tengo que renovar mi entendimiento. Escrito está, tal es su pensamiento, tal es él. ¿Y por qué Dios habla mucho de tu mente? Dice que no daña, no contamina al hombre lo que come, sino lo que sale. Y a través de un pensamiento dice que el pensamiento es lo que está en tu corazón. Y es lo que voy a hablar, lo que hablabas a un inicio. Si mi mente no es renovada, más que yo esté hablando la palabra, si no la creo, dice el que creyera en su corazón y lo manifieste con su boca. Mientras yo esté hablando palabra, pero no esté en mi corazón, no va a ser ejecutada. Si creo en mi corazón y lo hablo, estoy unificada
con el poder del Espíritu Santo y va a producir poder. ¿No les ha pasado que decretan y no pasa nada? Y de repente sucede es porque ya lo creí. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que escuchas. ¿Estás dándole forma a lo que estás hablando? Si yo le digo a mi hijo, no cambias, eres el mismo, es porque lo estoy viendo y lo estoy creyendo. Y eso es lo que está produciendo. Y si yo hablo lo contrario, ayer me marca Sian y me dice, pero no estás enojada, ¿verdad? Le dije, no, para nada, hijo, yo sé quién eres un hombre, le dije, maduro, sabio y que sabe tomar decisiones. Y me dice, ok. No supo cómo tomarlo, si estaba enojado, ¿no? Dije, voy a cambiar mi manera de expresar. Sí. ¿Sí eres tú, mamá? Si quiero ver cosas diferentes, tengo que cambiar mi manera de pensar y mi manera de ver. Y va a cambiar mi manera de hablar. Y voy a empezar a recibir. Es una renovación del alma para vivir el sistema del cielo. No puedo echar vino nuevo en un odre viejo. Y si yo quiero cosas nuevas, yo sí la quiero. Yo quiero vivir de forma diferente. Yo quiero que toda esta palabra sea real en mi vida, que no se quede en una promesa y en una esperanza. Tú y yo no tenemos por qué vivir en esperanza, tenemos que vivir en una realidad del cielo. No tengo por qué voltear al cielo y decir, ¿qué pasó, Señor? La respuesta está aquí. ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo estás actuando? Como la vieja naturaleza, estás viviendo lo de la vieja naturaleza. A ti te corresponden las cosas del cielo. Dice Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mi accionar tiene que ser de un ser celestial. Mi manera de pensar y de reaccionar, si me mientan la madre, yo lo bendigo. Cambiar nuestra actitud. No esperemos recibir las cosas diferentes mientras sigamos de la misma forma. Dice en Marcos 7:20, del corazón del hombre salen los malos pensamientos y toda maldad, y esto es lo que contamina al hombre. Te estoy hablando de una renovación de tu alma, de tu mente, de la conciencia de quién crees que eres. En 1 de Pedro 1:3, vamos para allá. Y luego te lo leo. Esteban, ¿traes tu Biblia? Primera de Pedro 1:13. O si alguien trae la nueva versión internacional. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Te lo vuelvo a leer. Por tanto, ciñe tus lomos de tu entendimiento, ser sobrio y espera por completo en la gracia que te traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. En la nueva versión internacional dice, preparen su mente y ejerciten el control del dominio propio. Pon tu esperanza en el generoso amor que está en nosotros cuando venga Jesucristo. Prepara tu mente y ejercita el control del dominio propio. Esa versión me gustó. Prepara tu mente con la verdad de Cristo y empieza a ejercer el dominio sobre tu carne, sobre la emoción, sobre sensaciones. Y vive en el generoso amor de Jesucristo. Yo te invito a que no te quedes como llegaste a Cristo. No sé cuántos años tengas en Cristo. Pero hermano, de verdad, es triste el concepto que tiene el mundo de los cristianos. Tú y yo, bendito mi Padre, no somos cristianos, somos hijos de Dios con una identidad correcta, viviendo como se vive en el cielo. Seamos la diferencia. Alguien me dijo esta semana, eres muy rara y diferente. Le dije, y doy gloria a Dios por ello. No soy común. Sé que no cuadro en muchas cosas, sé que me es complicado
estar en un círculo, pero sabes, no quiero estar en ningún círculo. Estoy en el corazón del Padre y quiero ser como el Padre. Soy como Él, pero de verdad quiero que sea manifiesto. Ser sensible al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, así como es Dios, soy yo aquí en la tierra. Pero verdaderamente moverme, que no se quede como un versículo padre y que diga yo, amén, aleluya. Sino que verdaderamente ese amén sea glorificar al Padre en todas las áreas de mi vida. Que cuando abra mi boca sea para bendecir y edificar. Que en un accionar mío sea para sembrar una buena semilla y no para que digan hija de su remadre. Que se note la diferencia de que somos hijos de Dios. Y no hablo al mundo, hablo en tu casa, en tu vida. Puedo servir mucho y tener 1000 ministerios y en mi casa ser una hija de la guayaba y que mis hijos digan que se la viva en el ministerio. Señor, ponle otro, o sea, que no llegue a mi casa más que a dormir. ¿Qué tipo de hijos de Dios estamos siendo? Yo le decía a una persona, y es gloria de Cristo, no mía, que doy gloria a Dios por los hijos que tengo, que la edad que tienen y aún siguen conmigo y que a donde yo voy están mis hijos, me acompañan. He visto cuántas madres que van y que los hijos ya se fueron a una fiesta, y que mis hijos han tomado la decisión de seguir conmigo. Y esto es por la gracia de Dios, porque tuvieron una madre hija de su madre, y que Dios ha estado renovando. Hace 8 días una persona me dijo, te vi venir y dije, ahí viene Miguel Cadena. ¡Oh! Dije, no, yo soy hija de Dios. No que reniegue de mi padre, pero quiero la excelencia. Dije, ¿por qué me lo dijiste? ¿Por mi caminar? ¿Por mi mirar? ¿Qué estoy manifestando? Yo quiero mostrar en todo lo que soy la presencia de Dios, el amor, que no haya juicio ni crítica. Déjate de los demás, contigo misma, sin una renovación de entendimiento, ejercer el dominio propio. Si algo que tengo que someter, que sean mis emociones para ser transformada en una realidad veraz en Cristo Jesús. Vive la gracia, la bendición y disfrútala. Que el propósito de Dios, que es divino para tu vida, sea una realidad diaria. No esperemos el arrebatamiento. Es hoy el momento de vivir la clase de vida de Dios. Disfruta de verdad, te pertenece la gracia. Úsala para ser transformado, aprovéchate. Dios se lo dijo a Pablo, aprovéchate de mi gracia, que mi gracia sea suficiente. Decía hace un momento Dios a través de Rocío, no estés buscando el amor en otra persona si el amor lo tienes en tu vida. No estés buscando la felicidad en cosas externas si la felicidad está en ti. Estoy esperando que mis hijos cambien, que mi pareja cambie, que el mundo cambie, que quede el PRI de nuevo, que no quede, qué sé yo, para que mi vida sea diferente. No va a pasar, porque te digo algo, aunque pasara, no vas a ser feliz, porque es desde aquí. Puede cambiar mi pareja, pueden cambiar mis hijos, puedo tener un excelente trabajo y sentirme vacío. La llenura se llama Jesucristo y esa llenura está en ti. Seamos agradecidos con esa gracia y transformemos nuestra manera de pensar. Sé fiel en lo que tienes y Dios te va a llevar a más. Si hoy tienes frijoles, bendito Dios. ¿Sabes cuánta gente no tiene frijoles? Si hoy tienes huevos para comer, gloria a Dios porque tienes huevos para comer. Hoy tienes una cama. ¿Qué dices tú? Es que ya se le salen los resortes. Sé agradecido con esa cama y llegará a una mejor cama. Con tu pareja, bendito Dios, hay alguien que te aguanta. Seamos agradecidos. ¿Quieres una transformación de tu pareja? Empecemos con nosotros. ¿Quiero una transformación de mis hijos? Empecemos con nosotros. ¿Quiero una transformación en mi trabajo? Empieza contigo. Dice la palabra de Dios que cuando trabajamos dice algo para Dios y no para los hombres. Y la recompensa viene de Dios. Si lo ve el mundo o no lo ve, es cuestión de él. Pero te digo algo. Somos como José. Dice que a donde vayamos la gracia de Dios va a ser manifiesta. Y los mismos hombres se darán cuenta. Amén. Dan un aplauso a Cristo, por favor.